Establecer permisos de circulación diferenciados según el uso que se le dé al automóvil y realizar compensaciones como incentivo es una de las propuestas que está analizando la Comisión Presidencial Pro Movilidad Urbana, o Antitaco como se le conoce más coloquialmente, para evitar la congestión vehicular en las principales ciudades del país. Vamos a analizar el tema con el presidente precisamente de esta comisión, el exministro de Transportes y también vicerrector de Desarrollo Institucional de la Universidad Central, Germán Correa. Señor Correa, bienvenido, muchas gracias por estar aquí en CNN Chile. Buenas tardes, gracias. Bueno, estos incentivos o compensaciones hoy día los conocimos a través de la prensa. ¿En qué consisten y cuáles son las principales ideas que están en esta comisión, que entiendo tiene que presentar un informe a fines de este 2014? Sí, bueno, esta es una propuesta que estaría haciendo el Ministerio de Transportes a la Comisión. Nosotros no conocemos el detalle. Es una idea que hace un tiempo conversamos con el ministro Gómez Lobos, cuando él precisamente me contactó para plantearme esto de la Comisión. Así que en su debido momento será analizada por la Comisión junto con muchas otras propuestas que sin duda nos van a llegar de distintos sectores, después que hagamos las mesas de diálogo en las regiones, después que la gente ya empezó a opinar en la página web que tenemos, entrando por el Ministerio de Transporte. Será parte entonces de un conjunto de medidas que tanto las autoridades como diferentes personas, organizaciones van a proponernos, y ahí se estudiarán en su mérito y sobre todo en la vinculación que existe entre las distintas medidas, porque aquí no se trata de una sola medida que vaya a solucionar o mitigar este problema, sino que no son paquetes de medidas de acuerdo a su carácter y calidad, de acuerdo a la ciudad donde se apliquen. Claro, pero la novedad que conocimos hoy día, la propuesta del Ministerio de Transportes, es este nuevo modelo de permisos de circulación que son diferenciados. Uno es para el que use el auto a toda hora, en todos los lugares, sin límite. El segundo es en zonas no congestionadas y el tercero solo los fines de semana. ¿Y cómo ellos pretenden o proponen aplicar estos incentivos? ¿Para quiénes? ¿Para qué tipo de auto? O sea, un Lamborghini o un Maserati tendría el mismo incentivo que un Lada, que no sé si todavía circulan. No estoy en condiciones de responder eso. No estoy en condiciones de responder porque la propuesta aún nosotros no la recibimos como comisión, no hay un documento que nosotros hayamos recibido, conocemos de la idea, de hecho, como digo, la conversamos con el ministro Gómez Lobos en algún momento, pero no sabemos el detalle. Por lo demás, si uno se pone a pensar en ella, hay múltiples detalles que uno tiene que preocuparse de la implementación, cómo se controla, cómo se fiscaliza. Por ejemplo, desde luego requiere un proyecto de ley. Además, obviamente a los municipios les va a preocupar muchísimo si esto afectaría o no sus ingresos. Ese es un impuesto que es muy importante para los ingresos municipales, ¿no? Y lo que hemos conversado con el ministro, que obviamente cualquier cosa que se haga con respecto a aquello no puede alterar, en el raya para la suma, no puede alterar los montos que finalmente los municipios recaudan por concepto de permiso de circulación. De modo que esto tiene muchos detalles y complejidades que todavía no han sido analizados. Yo conozco la idea, pero desde luego esto implica un trabajo, ¿no? Profundizando todo lo que significan los detalles, la logística, implementación, como todo el resto de las medidas que vamos a estudiar, y que tengan coherencia entre sí y no se contradigan en términos de incentivos o desincentivos para determinado tipo de conducta. Ahora, desde que comenzó la democracia, incluso antes, hubo una política por incentivar el uso del automóvil, una política pública, en definitiva. No. Usted me dice después que no, cuando le explique por qué. Se privilegiaron la construcción de las carreteras concesionadas. Se privilegió también el uso y la compra, la renovación del parque automotor, los vehículos catalíticos, también los vehículos diésel. Con el Transantiago tampoco se ayudó a que la gente pudiera circular mejor y los que tenían la posibilidad, llegaron los autos chinos, los autos indios, también permitió que la gente pudiera acceder al automóvil, claro. Y hoy, claro, estamos sufriendo las consecuencias, pero ¿por qué en vez de invertir en estas carreteras concesionadas no se invirtió mejor en transporte público o en líneas de metro? Y eso es responsabilidad del Estado. Sin duda. Muy buena pregunta, porque precisamente fue un gran debate en aquella época, en el gobierno del presidente Lagos, cuando a mí se me encargó que pusiera en marcha el Plan de Transporte Urbano de Santiago 2000-2010, el PETUS famoso que fue conocido, dentro del cual uno de sus programas era la modernización del transporte público. Programa que después se transformó en esto que se llamó Transantiago. El resto de los programas nunca se realizó.
porque esto era un concepto de una ciudad integral de la ciudad, donde todo lo que se mueve en el espacio público, en la vialidad urbana, iba a ser intervenido, ¿no? De tal manera de poder producir una cierta racionalidad del movimiento de las personas en el conjunto del espacio urbano. Eso al final solo se aplicó, y mal además, el programa de transporte público. Entonces, y es cierto, al mismo tiempo que aquello, vino el tema de la concesión de las carreteras urbanas, ¿no? En paralelo. Yo creo que eso no hace sino señalar la forma extraordinariamente segmentada y sectorializada con que los estados, en general en América Latina sobre todo, trabajan estos temas. Cada uno por su cuenta, no le pregunta al del lado, no coordina con el lado, ¿no? Yo me he ido especializando en el tema de políticas públicas a través de los años, hago clases en las distintas universidades sobre este tema, y uno de los principales defectos que tiene el hacer política pública, sobre todo en América Latina, es eso, ¿no? Es la extremada sectorialización de esas políticas, ¿no? O la unimodalidad de esas políticas, que se termina incentivando una cosa, pero sin mirar el conjunto. Y en ese momento una gran discusión tuvimos precisamente, ¿no? Que lo que se privilegia, si estamos tratando de modernizar el transporte público, pongamos todos los recursos allí, los millones de dólares que hay que invertir allí, y no en carreteras concesionadas. Pero fueron políticas en paralelo, ¿no? Entonces... Pero para la persona que compró el auto catalítico, o que compró el auto diésel... Sí, el auto catalítico es otro tema, y que en vez de moverse por el Transantiago se mueve en su auto, que tampoco le sale barato, va a tener que ahora asumir un costo porque no se planificó la cosa en conjunto. No, yo diría que si uno observa la experiencia internacional, y nosotros estamos haciendo eso, estamos estudiando la experiencia internacional, las medidas, qué resultó, qué no resultó, en condiciones, tenemos que saber eso en primer lugar. Segundo, saber también el mapa de congestión de las ciudades del país. Son las dos tareas que estamos haciendo en este momento, para presentarla a la Comisión y trabajar sobre ese material. Pero sobre ese tema, por ejemplo, son políticas que se van superponiendo en el tiempo, porque igual que el desarrollo urbano, nunca había una mirada sistémica de cómo funciona todo esto. Lo que tenemos que tratar de hacer ahora es tratar de hacer aquello que no se hizo y tratar de producir una racionalidad global de todo esto, porque si no, estamos mal, digamos, ¿no? La calidad de vida en estas ciudades se va descomponiendo cada vez más, y por lo tanto ahora tenemos que ir hacia atrás. Ahora, los temas como claro, uno compra un vehículo, pero paga el permiso de circulación y punto, ¿no? Y paga las letras del vehículo. Pero nadie le está diciendo a uno... nuevo hace un tiempo, pero nadie le dice a uno cómo usar ese vehículo en función de un interés colectivo, cuál es el óptimo social, cuándo usarlo, cuándo no usarlo, ¿no es cierto? Y además hay que considerar que la tasa de motorización que está más o menos en 3 vehículos cada 10 personas, en Santiago a lo menos, ¿no es cierto? De 10 que teníamos % en los años 90, ahora ya estamos en 30, y esto va a aumentar sin duda alguna por el alto nivel de ingreso, porque los autos son más baratos, es más fácil comprar, así que la motorización va a aumentar. Pero eso solo señala que vamos a tener ciudades cada vez más caóticas y más tiempo arriba de los vehículos en la congestión vehicular. Ahora, de lo que se trata es que esa minoría que tiene vehículo, en realidad pague, entre comillas, por el costo social que le produce al resto que no tiene automóvil, y congestione las calles impidiendo el paso, por ejemplo, de la locomoción colectiva, donde no hay vías exclusivas, de los que andan a pie, de los ciclistas, en fin. Todo el resto pagamos eso. Yo doy el ejemplo que vi el otro día en Portugal, casi con Alameda, iba temprano en la mañana, y había una persona que dejó su auto estacionado en el lado izquierdo, no se levantó temprano a correrlo seguramente porque está prohibido estacionarse a esa hora, y eso nos hacía pagar el costo a cientos de personas que a esa hora usábamos la calle. Es decir, el costo que él me producía a mí y a cientos de personas que pasábamos, no lo paga nadie, es decir, no lo paga él, ¿no es cierto? Entonces, esos costos que uno produce por el uso indiscriminado de un vehículo, claro, esa externalidad negativa, una evidente falta que merecía una multa. Yo diría que no solo la multa, es cuestión de solidaridad con nosotros mismos, porque en la medida que todos no pensamos en el otro cuando tomamos esas conductas individualistas y egoístas, no pensamos, no se nos pasa por la cabeza, ¿no? Estamos produciendo un costo a la sociedad en su conjunto, y parte de ese costo vamos a hacer nosotros en algún momento, porque en otra calle donde ese señor que estaba ahí, que no sacó su automóvil a tiempo, lo va a pagar él porque otro hizo algo parecido en otra avenida que él sí estaba usando. Entonces, aquí hay un tema de solidaridad, de responsabilidad social de cada cual con hacer una ciudad más manejable, más vivible, y por lo tanto aquí también, no solo la técnica, sino que también el cambio de conductas sociales, individuales, va a ser un elemento muy importante en estas políticas. Ahora, claro, si uno habla con ingenieros, dice hay que privilegiar sobre todo la construcción de líneas de metro. ¿Está en coordinación? Algunos ingenieros dicen eso, sí, porque básicamente no hay más espacio sobre la ciudad para seguir, incluso para seguir aumentando las vías segregadas, no hay más.
Bueno, digo algunos ingenieros porque precisamente de lo que se trata es producir lo que los técnicos llaman el óptimo social, ¿no es cierto? Aprovechar de la mejor manera posible en su combinación, en su integración, los distintos modos en que la gente se mueve, ¿no? La gente y las cosas en la ciudad, ¿no es cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, el transporte de carga en la ciudad que anda por su cuenta. No hay un ordenamiento de ese transporte de carga de acuerdo al destino de esa carga. Hay carga que tiene que llegar a una determinada hora y tiene que entrar a la ciudad en esa hora, pero otras no, que pueden esperar perfectamente, o bien en vehículos de tamaño variable, de tal manera que esos inmensos camiones no estén congestionando vías de gran circulación, sobre todo en la hora punta. Es decir, nadie está ordenando eso. Entonces, la mirada es una mirada de transporte urbano, ¿no? En su conjunto, todos los modos de transporte, el de carga, el de personas. Tenemos buses de transporte interurbano o rural que llegan hasta el centro de Santiago. ¿Qué sentido tiene eso? Produciendo gran congestión, porque además se atraviesan por todas las pistas al salir de sus paraderos. Eso no tiene ninguna racionalidad. Y hay comunas donde solamente circula un vehículo de la locomoción colectiva. Entonces, para el que quisiera, por ejemplo, ocupar la locomoción colectiva, no tiene ni siquiera la posibilidad. Bueno, por eso todo esto hay que estudiarlo en su conjunto. Y el ministro me ha señalado que el ministerio tiene en marcha un programa de mejoramiento adicional del Transantiago, que requiere nuevos perfeccionamientos, completar lo que no está completo. Es decir, mire, en toda la ciudad del mundo, que yo, la maravilla de Internet, hoy día uno se mete y encuentra cualquier cantidad de información, pero el privilegio a las medidas estructurales son ordenamiento territorial, son mejoramiento drástico y profundo del transporte público, ¿no es cierto?, racionalización del uso del automóvil, incentivo a los modos no motorizados. Ahora, esas son como las claves. Se puede hacer y se habló durante mucho tiempo, de que cerrar un perímetro de las zonas más congestionadas y que solamente para ingresar a esa área de tráfico limitado uno tuviera que pagar un permiso adicional. Sí, esa es una medida que se llama tarificación vial, le llaman en algunos países esa medida, en que quien entra a esa zona de mayor congestión tiene que pagar por ello porque está produciendo externalidades a otros, ¿no es cierto? Esas medidas existen, se han practicado. Yo debo decir que yo mandé la ley de tarificación vial el año 91 al Parlamento, el año 91. Va a cumplir 23 años, es como la más antigua. Exactamente, ya cumplió 23 años, ¿no? Entonces es la ley que más ha demorado en ser tramitada en el Congreso chileno. Entonces, ojalá que las próximas que enviemos no se demoren tanto, ¿no? Así, no sé, ¿Y usted cree que hoy la tarificación vial serviría después de 23 años? Ya la ciudad ha cambiado bastante y el uso, digamos, de las personas de los automóviles también, pero ¿serviría una idea como esa? Es una medida que en varias ciudades del mundo ha servido, ¿no? Su aplicación es diferenciada de acuerdo con las características de las ciudades, de acuerdo a si se complementa o no y de qué manera con otras medidas. No, yo no voy a cansar de insistir que no hay una medida, no son baterías de medidas que uno tiene que aplicar, además diferentes de acuerdo a la forma distinta en que se presenta el problema de la congestión en distintas ciudades del país, ¿no? La congestión en hora punta en ciudades de regiones, por ejemplo, la producen los taxis colectivos generalmente, ¿no? Claro, porque esta comisión no solamente se va a preocupar de Santiago, sino que de todo el país. De todo el país. Que es increíble, dramático. Las horas punta, que es casi ya como lo estamos viviendo acá. ¿Cuál diría usted que son los puntos más conflictivos en materia de congestión si lo vemos a nivel nacional de norte a sur? Bueno, las grandes ciudades, desde luego, donde se concentra la mayor cantidad de población. Tenemos el caso de Santiago, Valparaíso, Concepción, Antofagasta, Temuco. Las ciudades de mayor población y que son las que tienen mayor tasa de motorización, por lo tanto, y además donde está creciendo el ingreso a veces más rápido que en otras ciudades del país, son las que muestran los más altos niveles de congestión, sin duda alguna. Pero hay otras también en regiones, ¿no es cierto?, que uno ve que aunque son ciudades más pequeñas, en su condición, digamos, en términos relativos, el problema es bastante grave también para ellos, ¿no? Algunos se sienten orgullosos que dicen estamos como en Santiago, también ya tenemos taco y congestión, pero la verdad es que ese es un orgullo negativo, ¿no es cierto? Ojalá que no lleguen a los niveles que hemos llegado acá en las grandes ciudades. Y ahora, bueno, ustedes hablaban de plazos, que tienen hasta fines de año para presentar un documento con todas las iniciativas que se vayan presentando. ¿Qué expectativas hay de que esta comisión antitaco, llamada más coloquialmente, vaya a generar efectivamente eso para lo que fue convocada y que no tenga el destino de su ley por 23 años? Claro, mire, a nosotros, yo diría que a nosotros nos toca la parte fácil, por así decir, aunque va a ser compleja, tenemos que estudiar mucho, tenemos que revisar mucha información, tratar de también consensuar visiones que se tienen, tratar que la gente salga del unilateralismo con que muchas veces se ven estas cosas, pero a su vez aprovechar la diversidad de experiencias que está en esa comisión. Si usted observa a los miembros, ¿no?, hay una cantidad
cantidad de experiencias muy distintas que están ahí. Y nosotros vamos a tratar de aprovechar aquello trabajando con la comisión en su conjunto, pero también con grupos de trabajo de acuerdo a la proximidad temática que tienen los distintos componentes, de tal manera de extraer lo máximo posible de esa experiencia, esa rica experiencia que tenemos ahí en esas personas. Pero no solo eso. Vamos a recoger también de las mesas regionales, de todos los que quieran además aportar su idea, que ya lo están haciendo en la página web del Ministerio, donde hay un link con la comisión, de tal manera que al final... Yo llené la encuesta, pero es bien general la encuesta. Sí, vamos a ir perfeccionando. Todo esto son perfeccionamientos paulatinos que vamos a ir haciendo, incluso sugerencias que se reciban al respecto son bienvenidas, y la idea es sistematizar todo aquello, y la tarea que nosotros tenemos que hacer es poner esto en una propuesta de plan de corto, mediano y largo plazo en esta materia, ¿no? Ojalá avanzar, espero que el tiempo para avanzar, hacer sugerencias de cómo podrían manejarse estas distintas medidas como baterías de medidas, por lo menos para algunas ciudades del país. Le he pedido al Ministerio de los equipos técnicos, el apoyo fundamental viene del Ministerio de Transporte, le he pedido que hagan un relevamiento de la congestión a lo menos en 30 ciudades del país, de tal manera de tener ojalá información georreferenciada, que nos diga cuáles son los puntos en las distintas ciudades donde se produce la mayor congestión, a qué hora, qué es lo que produce la congestión ahí, si es el transporte público, son los automóviles, son los taxis colectivos, etcétera, o el comercio ambulante que de repente también bloquea calles, etcétera. Hay que saber situaciones de tal manera de poder hacer sugerencias sensatas, coherentes y factibles, y eso es lo que pensamos entregar de aquí al 15 de diciembre, que la Presidenta nos dio como fecha para hacer entrega de esa propuesta. Señor Correa, somos país de la OCDE, nos gusta siempre compararnos para arriba. Sí. Siempre se dice que los países desarrollados, una de las medidas también en las que se puede ver este desarrollo es cuando los ricos o la clase alta se usan y se manejan en el transporte público. ¿Cuánto nos queda para eso? Yo creo que nos queda todavía, porque en Chile, pese a todo el crecimiento y todo lo más que tanto nos gusta hablar de que estamos casi siendo un país desarrollado, basta una pequeña cosa para darse cuenta que somos bastante subdesarrollados todavía, ¿no? Basta con ver las celebraciones del Mundial de Fútbol que terminen destrozos públicos y privados cuantiosos para darse cuenta que nos falta un poquitito para llegar a esos niveles. Yo creo que nos falta mucho en eso, ¿no? Y vamos a tener que hacer avances en esa materia también, ¿no? Yo he señalado que este tema de la congestión implica como cuestión fundamental, ¿no es cierto?, un cambio en las personas, en la visión, en su responsabilidad, en su solidaridad con el otro. Hay cambios culturales de por medio que nosotros como país, como sociedad, no hemos hecho, ¿no?, si quisiéramos ser una sociedad más avanzada. Así que nos espera una tarea como país, diría yo, bastante importante en el futuro. Y esperamos que esto sea un impulso, digamos, a mejorar en esa materia. Bueno, hoy día conocimos algunas de las propuestas el 15 de diciembre, entonces esperamos tenerlo aquí más, a lo mejor antes, más, sí. Para ir analizando entonces las que se vayan presentando también, sí, y cuál va a ser el resultado de esta comisión pro movilidad o antitacos que usted preside. Ojalá que no le sigan llamando antitacos, porque ¿no? Suena tan feo. Suena feo. Además, bueno, los mexicanos se van a confundir, porque los tacos para ellos son otra cosa. Claro, antitacos sería terrible para ellos. Germán Correa, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.